Muchas gracias, Ali, por la introducción. La verdad que estoy súper contenta de poder tener este espacio aquí hoy con dos mujeres que admiro tanto profesionalmente como personalmente. Así que gracias por acompañarnos. Por un lado, Luciana Pecker, escritora, periodista, activista, autora de libros como Putita Golosa o La revolución de las hijas. Y aquí a mi lado, María Ángeles Fernández, periodista y coordinadora de la revista Pícara Magazine. Y bueno, pues sí, estamos aquí de nuevo para hablar de la necesidad de esa mirada feminista en el periodismo de migraciones. Digo de nuevo porque esto es un tema recurrente, ¿no? Y bueno, parece mentira que sigamos iniciando esta conversación, parece muchas veces. Y bueno, vamos a ver por qué para mí la pregunta a responder, o bueno, no una pregunta a responder porque no la vamos a poder responder, pero ¿por qué no estamos todavía ahí? ¿No? ¿Qué nos estamos perdiendo cuando no aplicamos esa mirada de verdad? Y bueno, para empezar por ahí, hablaría de eso, ¿no? De cómo el feminismo, esa mirada feminista, es mucho más que un área de especialización, ¿no? Como que los medios de comunicación siguen empeñados en verlo como un área. Tenemos a una especialista en género, tenemos un área de periodismo dedicada al género, pero nos perdemos esa mirada transversal del feminismo, ¿no? Y ahí Pícara es un ejemplo brutal de esto, ¿no? Porque es una revista que aplica desde el inicio, el inicio editorial de los temas, esta mirada feminista. Y mi pregunta es esa, ¿no? ¿A qué nos referimos con esta mirada transversal y cómo de transformadora llegaría a ser? Bueno, antes de nada, gracias por Causa y al Congreso por volver a invitarme, que es un placer estar aquí además con amigas y compañeras y con toda la gente que está en el público. Y bueno, pues sí, como decías, en Pícara tratamos de aplicar la mirada feminista a cualquier tema, ¿no? Porque yo creo que cualquier tema que abordemos como periodistas podemos meter esta mirada, esta capacidad de análisis. Simplemente es añadir preguntas diferentes a las que habitualmente nos hacemos. Yo creo, para mí todavía el periodismo, soy un poco todavía naif, tal vez, creo que es un cuestionamiento de los ejes de poder, ¿no? Sigo creyendo en la labor social del periodismo y cómo tiene que hacer esa labor de control de los poderes y para mí la mirada feminista lo que nos añade es no solamente controlar el sistema típico clásico de poderes que podemos entender, sino también analizar otro eje de poder que para mí es claro, que es el heteropatriarcado, ¿no? Entonces, meter esa mirada te ayuda a replantearte nuevas preguntas, a buscar nuevos temas, a buscar nuevos enfoques. Y también una cosa que hemos ido añadiendo y aprendiendo con el ejercicio de los años es también aplicar la mirada antirracista y colonial, ¿no? a las informaciones. Creo que el colonialismo y el racismo es un eje de poder también, que coloca a unas personas por encima de otras y estructura unas vidas, como lo sabemos aquí perfectamente en este congreso. Entonces, añadir esa mirada creo que va a enriquecer las informaciones, vamos a hacer mejor periodismo y creo que vamos a ofrecer temas más diversos y más apegados a la realidad con lo que sucede, ¿no? Como sabemos que hay vidas que valen más y vidas que valen menos, vidas que son desechables, y yo creo que aplicar esta mirada siempre va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo como periodista. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, a Por Causa, a vos, con Ángeles y Pícara, que es una revista tan importante para las mujeres y diversidades. Yo creo que es central entender al periodismo feminista no solo como una agenda de las mujeres y la diversidad sexual, sino de manera transversal y mucho más en este momento político en donde básicamente hay extremas derechas que están actuando con odio contra los feminismos y muy particularmente de manera racista y contra los migrantes. El estallido antimigrantes y antirrefugiados en Reino Unido me parece que explica muy bien, porque si no entendemos lo que pasa con esa misoginia y el antifeminismo, no vamos a poder parar lo que ahí se avecina como nuevas violencias contra la población migrante de manera desenfrenada, más allá incluso de los ciclos electorales, ¿no? Por ejemplo, este desencadenamiento de violencia en Reino Unido fue por el femicidio de
niñas en Reino Unido. Frente a eso, la respuesta, que no quiere decir la solución, pero la respuesta a los cuestionamientos, la cobertura e incluso la movilización social tendría que haber sido desde los feminismos, es decir, cambiar la cultura de la violación, cómo proteger a las niñas, cómo tomar herramientas prácticas, etcétera, ¿no? Pero la violencia hacia las niñas, los femicidios, son un tema de la agenda feminista. Lo que está haciendo hoy esta extrema derecha es cooptarlo y generar violencia antimigrantes, por supuesto, con la fake news de que el asesino era un migrante y un refugiado, que no lo era, pero llegando a esa violencia extrema. Creo que este hecho, que debería ser un antes y un después, por lo que significó, pero además porque parte también del periodismo es analizar lo que puede venir, y lo que por lo menos analizo es que esto puede pasar en España y en otros lugares de Europa, y que frente a eso el análisis es que el periodismo tiene que anticipar escenarios posibles, se reproduzcan de manera exacta o no, hay que anticiparse a esos escenarios, y no es posible hoy anticiparse a esos escenarios con la clásica mirada masculina, que además hoy, con los ataques a las feministas muy enfáticamente en América Latina, pero mucho más de lo que se dan cuenta también en España, creo que se vuelve a monopolizar la mirada, la escritura y el análisis político desde una masculinidad que queda muy avejentada y que no está entendiendo la dinámica del mundo que estamos viviendo, y por lo tanto hoy perderse de una mirada feminista es perder de poder anticipar por dónde vienen las nuevas violencias. Es decir, según lo que decía Luciana, es verdad que yo creo que el feminismo y el antirracismo tienen que ir de la mano, porque es una manera de afrontar estas mentiras, ¿no? Que yo no diría ni fake news, sino mentiras, porque, bueno, pues ahora, porque el feminismo ha tenido cierto espacio mediático, ha sido cooptado por determinados poderes o determinados lobbies, o bueno, llamémoslos como queramos, pero lo han vaciado de contenido y lo han vendido como una defensa de las mujeres. Entonces, están usando posiciones racistas y antimigración y de esta Europa fortaleza para proteger a las mujeres. No, perdona. O sea, creo que eso es un enfoque que no podemos comprar ni las periodistas ni las feministas, no podemos entrar en eso. En las agresiones sexuales o la violencia machista la ejercen los hombres, y da igual el origen y el lugar de procedencia. Y está claro, y además los datos demuestran que siempre suelen suceder en el espacio del hogar principalmente. Entonces, romper esta narrativa que la extrema derecha en todos los territorios, como dice Luciana, está queriendo usar a las mujeres como arma arrojadiza para enfrentar a población, creo que es muy peligrosa, y que como periodistas tenemos que tener la mirada ahí y denunciarla, porque no podemos caer en ese señalamiento y en esa mentira de división de movimientos, ¿no? Tenemos que estar, ahora ya sí. Vale. Tenemos que estar atentas, ¿no? Y bueno, y hablando de esta mirada masculinizada, ¿no? Muy reduccionista, ¿no? De cómo miramos y cómo hablamos, cómo narramos a la mujer migrante, nos deja siempre un retrato muy, muy pequeño, ¿no? de las historias de estas mujeres, por ejemplo. Y ayer pensaba, mientras escuchaba la mesa de duelos desaparecidos en la ruta migratoria, digo, bueno, qué casualidad, digo, 3 mujeres periodistas, ¿no? Haciendo temas de largo recorrido sobre una temática invisibilizada, ¿no? Esto no es casualidad. Entonces, ¿qué nos estamos, o sea, qué otros temas nos estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué otras historias están quedando por el camino en los grandes medios que no estamos dejando? Sí, bueno, me impactaba lo que me decías. Está la reportera Ansuri Nach, que pude entrevistar, conocer, y que me parece impactante su trabajo. Y por supuesto, creo que hay una historia desde las madres de Plaza de Mayo en Argentina, las madres de falsos positivos en Colombia, las madres buscadoras en México, que muestra algo que no es estereotipadamente femenino, sino que se transformó en una maternidad politizada y en una búsqueda específica por la desaparición de personas, ¿no? Entonces ahí es importante también el periodismo, como hablamos recién, yo creo en un periodismo que vuelva a atar cabos, ¿no? A juntar hilos,
Creo que hoy el periodismo de burbuja, que es el que se termina viendo en las redes sociales, que es que solo vemos nuestra burbuja, aun cuando nos muestra una realidad que es importante de ver, si no entiende los hilos, se pierde. Y en ese sentido, creo que el periodismo feminista es el que ha podido contar lo que no se contaba, buscar lo que no se encontraba, ¿no? Y pedir por lo que no estaba visible. Y que en el caso además del periodismo feminista, muy especialmente latinoamericano, es un periodismo feminista, político y social que ha llegado muy profundamente. Por eso recibimos los ataques, la censura y la violencia que estamos recibiendo, ¿no? Porque no es un periodismo de una agenda, es un periodismo que realmente ha buscado debajo de la tierra, debajo del río y hasta encontrar la genealogía incluso de las desapariciones para hacerlas aparecer, como en el caso del libro Aparecida de Marta Dillon, que por ejemplo fue mi editora durante 20 años en el suplemento Las 12. También ayer había una mesa de las razones por las que se migra y yo creo que en este caso sí que hay un claro enfoque de género, ¿no? Porque muchas veces las mujeres migran por razones que los hombres no, como los matrimonios forzados, por tu identidad sexual o de género que en algunos territorios pues prefieres no vivir y yo creo que eso también hay que contarlo, ¿no? Y como también las razones por las que migran, como también muchas mujeres de Latinoamérica migran para formar parte de estas cadenas globales de cuidados y sostener los cuidados aquí, que también es otro tema que habéis hablado en otros congresos y es fundamental. Y, por ejemplo, también hay mujeres que migran por razones del aborto. En El Salvador, por sufrir un aborto espontáneo te pueden estar en la cárcel. Bueno, ha habido mujeres en la cárcel y, por ejemplo, en Pícara contamos la primera mujer, bueno, si no es la primera de las primeras, que recibió la asilada política en Suecia por razón de aborto, porque ya estuvo en prisión, salió por un tema puntual y se tuvo que ir del país porque tenía que volver a entrar en prisión. Entonces yo creo que muchas veces las razones por las que las mujeres migran y también las feministas que están con este avance de la extrema derecha que decía Luciana, muchas mujeres se están yendo de territorios porque se están siendo señaladas, están siendo la primera oposición, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Yo creo que en Nicaragua gran parte de las feministas o han tenido que callarse la boca y estar medio escondidas o se han tenido que ir o ya no han podido volver. Se han ido a lo mejor puntualmente a alguna actividad o algo y ya no han podido volver, ¿no? Porque el movimiento feminista es el que siempre ha hecho la oposición más clara desde 2007 a Daniel Ortega. Entonces, también esta postura política, este feminismo político como confrontación de regímenes totalitarios y violentos y machistas, también es una de las razones por las que las mujeres migran, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. No solamente pensamos en la oposición política como partidos de izquierdas o tradicionales, sino que el activismo feminista también te pone en esa diana y muchas veces te obliga a tener que dejar tu territorio. Estos son algunos de esos temas que nos estamos perdiendo, ¿no? Pero también, además de la línea editorial, de la elección, de la mirada que ponemos a la elección de fuentes o de expertas para el análisis en nuestros temas, también desde el otro lado, ¿no? Que hay veces que caemos en el encasillamiento de las compañeras, ¿no? Migrantes, periodistas, que acaban solo pudiendo hablar de migraciones, parece, ¿no? Y eso sucede en todo el espectro de medios, por lo menos aquí en el Estado español. No sé vosotras qué pensáis de esto. Es como, bueno, Luciana en concreto, como periodista migrante, ¿no? en España. Sí, creo que en España hay un grave problema, ya no solo una grave deuda, sino realmente una posición muy vergonzosa, ¿no? En estos días vimos el debate sobre no querer pedir perdón a los pueblos originarios de México y de toda América Latina. Por supuesto que deberían pedir perdón, pero además yo creo que van a tener que pedir perdón también por el rol que están ejerciendo o el rol que no están ejerciendo, muy especialmente con las periodistas migrantes de toda América Latina, ¿no? De El Salvador, de Nicaragua, ahora de Argentina, incluso con la no colaboración y el silencio con las periodistas que se quedan en territorio y que están siendo silenciadas en Colombia, etcétera, ¿no? Es un país que
ejerce un colonialismo brutal, un extractivismo también de ideas, narrativas, formas de construcción periodística de América Latina, y que cuando llegan autoritarismos de izquierda, como en el caso de Nicaragua, y una extrema derecha violenta en situaciones estructurales de desigualdad económica, de falta de soberanía económica, de mayor incidencia de la extrema derecha, incluso de la incidencia directa en el periodismo, ¿no?, de la extrema derecha europea, ¿no? Javier Negre acaba de comprar el medio La Derecha Diario en la Argentina y trabaja directamente en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno. O sea, la extrema derecha tiene formas de incidencia directa sobre los países del sur como Argentina o como Brasil, en donde uno de los implicados también en las cuentas que la justicia brasileña pedía cerrar Helios Más, que gana, bueno, finalmente la justicia y el gobierno brasileño en estos casos, como Helios Max, es también Fernando Cerimedo, el socio de Javier Negre en España, y sin embargo la cooperación española, los medios españoles periodísticos, no hacen nada de lo que pueden hacer, o sea, pueden hacer y no hacen, y dejan además que las periodistas que migren tengan que dejar de trabajar de periodistas para convertirse en migrantes como un objeto de silenciamiento, no como una mirada que te abre para otros aprendizajes y para, por ejemplo, yo en este momento estoy aprendiendo muchísimo de lugares que no aprendí. Entonces, la posición de migrante es una posición de un gran aprendizaje. En cambio, desde el lugar que lo hace España, lo hace desde un lugar de callarte en tus capacidades laborales y volverte alguien que solo tiene que sobrevivir. Entonces, en ese sentido se ha hecho con la lengua algo que es escuchar lo que dicen las mujeres latinoamericanas, usarlo para que lo digan finalmente en Europa o desde las europeas, y callar ese feminismo periodístico latinoamericano, que habría tantas formas a través de becas, de dar clases en universidades, de generar medios, de cooperación. Digo, hay tantas formas de que eso se pudiera utilizar para que haya periodistas migrantes latinoamericanas que trabajen de periodistas y que además puedan contar las historias que, por un lado, para mí, España se vuelve a equivocar de una manera completamente colonialista, y por otra parte también se equivoca de que finalmente la extrema derecha es hoy quien está mirando mucho más al sur que las personas que deberían garantizar que el periodismo tenga la libertad de expresión que hoy no está teniendo. Esto que dice... Esto que dice Luciana ha sido un aprendizaje para nosotras, ¿no? Cuando creamos Pícara hace ya 14 años, pues porque teníamos esta crítica con los medios tradicionales hegemónicos en los que los puestos de mando, de decisión de temas, que son los importantes, o sea, quien decide lo que entra y lo que no entra, que es más importante lo que no entra que lo que entra, son habitualmente hombres, y las trabajadoras y las redactoras son mujeres. Con esa crítica, ¿no?, y decidir qué temas queremos publicar y que nos parecen importantes, montamos Pícara. Al cabo de 5 o 6 años también nos preguntamos, ¿y quiénes somos nosotras, no? ¿Quién estamos dejando fuera? Que al final pues somos pues blancas, nacidas aquí, con estudios superiores. Entonces, sí que hicimos el ejercicio de la revisión, porque yo también creo que el periodismo es un aprendizaje constante y un revisionismo, revisarnos, constantemente nuestras formas de hacer y aprender todo el tiempo. ¿Quién estábamos dejando fuera, ¿no? No es que no estemos dando voz, es a quién no estamos, con quién no compartimos nuestro altavoz, que es nuestro medio. Y ahí sí que es verdad que bueno, de una manera, por un lado orgánica, pero también de búsqueda, bueno, pues empezamos a contar con más mujeres migrantes, racializadas, gitanas, personas trans, que escribieran, ¿no? Que no solamente las periodistas fuéramos las que escribiéramos, sino también periodistas de otros medios, de otros territorios, de otras identidades, escribieran y produjeran textos. Y para mí ha sido muy, muy importante y un aprendizaje, porque pues yo sé que hay cosas, que hay temas que a mí no se me ocurren. O sea, yo sí, porque muchas veces escribes de lo que te atraviesa o del contexto en el que vives y de lo que ves cercano, pero yo no sufro racismo. Entonces, los temas que nos puede proponer Lucía Mbomío, es que a mí no se me ocurren, o tardo más, entonces yo creo que eso ayuda y enriquece al medio, y ha sido pues como un aprendizaje y como replantearnos y a veces pues callarnos y echarnos a un lado. De hecho, el monográfico de antirracismo que hicimos el año pasado es por primera vez
no escribimos ninguna de las que estamos en la coordinación y todas las que escriben son mujeres racializadas o migradas, y lo contamos como en la introducción o en el texto de prólogo, también un poco, bueno, con nuestras dudas, ¿no? Porque yo también defiendo el periodismo, que las periodistas podemos hablar de todo, pero bueno, decidimos también contar con una editora externa, porque ninguna de nosotras tiene esta experiencia de sufrir el racismo cotidiano, entonces también queríamos pues no caer en estereotipos o hablar siempre de lo mismo. Entonces, hablamos de antirracismo, pero es que hablamos de deseo, hablamos de música, hablamos de literatura, es decir, que yo creo que era un poco la pregunta que tú lanzabas, a las mujeres migradas o racializadas no solamente se las tiene que llamar cuando hay un caso para hablar de migraciones o para hablar de la ley de extranjería, sino que pueden hablar, bueno, es que no pueden hablar, es que hasta al decir pueden me da hasta puro decirlo ahora mismo, pero bueno, que todas podemos hablar de todo y que tenemos que salir a encasillarnos y contar con esta diversidad de miradas, que seguro que va a hacer nuestro trabajo más enriquecedor. Y también respecto a una cosa que comentabas antes, que no me he olvidado, decir un tema qué temas estamos dejando de contar. Para nosotros también en Pícara es muy importante todo el rato denunciar la ley de extranjería, cuando hablamos de mil cosas, porque cuando hablamos de violencia machista, que es uno de los grandes temas de la agenda feminista y también de los medios de comunicación ahora mismo, ¿no? Que es un tema que ya está en la agenda mediática mainstream, muchas mujeres no pueden ir a denunciar que sufren violencia machista o que han sufrido agresiones sexuales porque pueden ser expulsadas. Entonces, yo creo que si somos feministas y si estamos defendiendo y si estamos luchando en los medios de comunicación contra las violencias machistas, la primera ley que ejerce violencia contra las mujeres es la ley de extranjería. Y yo creo que eso es algo que tenemos que estar constantemente en los medios, las periodistas, denunciando, porque es un fruto de violencia, es un eje de violencia brutal y que no estamos cuestionando de manera radical y constante. Yo creo que es muy importante hablar de todo, pero hablar todo el rato de la ley de extranjería, que es la que vulnera vidas y que ejerce violencia contra mujeres. A ver, este punto, totalmente. A mí me parece muy, muy importante, ¿no? Como esta mirada interseccional, ¿no? Porque a veces también dentro del mismo movimiento feminista, ¿no? Este feminismo obsoleto, ¿no? Este feminismo que Luciana, al que se refiere muchas veces Luciana como un feminismo extractivista, ¿no? Se queda siempre pues en eso, en esas ideas, pero sin dejar de no dejando a las mujeres migrantes tomar el protagonismo y tomar el control narrativo del discurso feminista también, ¿no? Al mismo nivel, nadie por encima del otro. Y aquí pienso mucho en un caso que creo, no sé si muchas conocerán, pero cuando la gran campaña de Hermana yo te creo, ¿no? Aquí con el caso de la violación de la manada, el origen de esta campaña, muy poca gente lo sabe, pero fue el caso de una refugiada guatemalteca que sufrió abusos, pasó por un proceso judicial muy complicado, ella solo podía expresar la violencia que había sufrido a través del cómic, lo dibujó, ¿no? El juzgado no lo admitió como prueba, solo querían su testimonio oral, pero de ahí la organización que la acompañaba, que se llama Mujeres de Guatemala, creó esta campaña que se llamaba Ana, yo te creo, ¿no? Y invirtieron muchísimo esfuerzo, no solo de trabajo y a nivel personal, sino también monetario, en lanzar esta campaña antes del hashtag conocido como Hermana yo te creo. Y cuando salió Hermana yo te creo, nadie nunca volvió a hablar de Ana yo te creo, ¿no? Y Ana yo te creo fue el origen, creó la base para que eso se lanzara, ¿no? Y así los ejemplos serían casi infinitos. En vuestra experiencia, ¿cómo lo abordáis? ¿No? ¿Qué hacemos para estar juntas de verdad, ¿no? como estas hermanas? Yo creo que es fundamental este ejemplo que das. Uno de mis sueños es escribir un libro que vivo intentando escribir para escribirlo, que sería como Las venas abiertas de América Latina, las piernas abiertas de América Latina, digo yo, que son nuestras piernas abiertas, y este ejemplo sería un ejemplo que vos contás de extractivismo literal, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se llama el Me Too o la manada o la cuarta ola feminista o la liberación de la palabra empieza en el sur como época histórica el 3 de junio del 2015 con Ni Una Menos. Pero si hoy encendemos Netflix, que estamos hablando de las series,
aun cuando me gusta mucho cuando se puede hacer algo bueno desde España o desde otros países, nos parece que la historia de las denuncias masivas de los abusos sexuales empieza en Estados Unidos o en Europa. Es muy increíble vivirlo en tiempo real, ¿no? Produce mucha rabia, mucha frustración, mucha impotencia. Agradezco muy especialmente a Ángeles y a periodistas españolas como Ana Requena, como Lucía Imager, como Cristina Fallarás, que quiero ser muy agradecida de su solidaridad y su empatía, pero sí siento que hay una falta de reconocimiento a dónde empieza en menos de una década en un lugar que ahora nos están callando a las feministas, ¿no? En estos días sobre este debate del perdón, por ejemplo, la agencia europea Europa Press dijo, los historiadores dicen que Europa no tiene que pedir perdón. Los historiadores dicen, ¿no? O sea, todos los historiadores dicen, y por supuesto los historiadores son hombres, ¿no? La historia es masculina. Bueno, la base de este periodismo latinoamericano que podemos definir con las venas abiertas de América Latina es que hasta que los leones no cuenten su historia, la historia la van a seguir contando los cazadores. Ahora Javier Milei dice que es un león con esta apología al Imperio Romano en medio de este escenario y justamente las mujeres lo que hicimos, ¿no? A partir de mucho antes, pero como base histórica en estos últimos 10 años, desde el 2015, es poder contar nuestras propias historias. Por eso también el movimiento feminista, de hecho, no solamente que tiene tanta incidencia el periodismo, sino que está marcado por un tuit de una periodista que es Marcela Ojeda en Twitter, que no es lo mismo al actual X, que es no vamos a hacer nada. Que sea un movimiento que toma la palabra, muestra hasta qué punto la incidencia del periodismo en tomar la palabra es algo que ha producido un cambio histórico. Que hoy el norte esté apropiándose, como vos contás con este ejemplo, de tanto extractivismo, de frases, de narrativas, de movimientos históricos, y hoy aprendamos Netflix y creamos que la historia empezó en el norte, mientras que hoy en el sur nos están callando, censurando, violentando, amenazando, matando a las periodistas, y el norte se vuelva a callar, es una ofensa a muchísimos derechos, pero sobre todo a la posibilidad de que la narración empiece a ser respetada y que en cambio las que peleamos porque las mujeres tomen la palabra no seamos silenciadas nuevamente con la complicidad de Europa. Vamos, yo creo que es claro que el feminismo en el Estado español ha aprendido mucho del feminismo de las compañeras de Latinoamérica y sobre todo de las compañeras argentinas, ¿no? Porque aquí tuvo mucho éxito la huelga de 2018-2019, fue como, ¡buah! Somos la leche, y bueno, la huelga nació en Argentina, ¿no? Fueron las compañeras argentinas las que dijeron, pues ahora paramos, ¿no? Yo creo que tenemos que recordar todo el rato esa genealogía, ¿no? Es muy importante porque todo el rato creemos que estamos inventando la rueda y que, ¡buf!, mira lo que se nos ha ocurrido, y ya hace muchos años había compañeras apostando por ahí. Entonces, la importancia de la genealogía y de saber de dónde venimos y de generar lazos y de reconocernos, o sea, de reconocer el trabajo de unas a otras, de citarnos, de escucharnos, creo que es fundamental. Y para nosotras, no solamente por la huelga, pero muchas legislaciones en Argentina, porque parece que nos hemos quedado con el aborto, pero también ha habido muchas leyes, por ejemplo, para las personas trans, el cupo translaboral, que nos dan 1000 vueltas y que van muy por delante de lo que se ha legislado en Europa. Yo creo que eso hay que aprender y tenerlo claro. Y en el tema este de las huelgas, por ejemplo, el año pasado hubo una huelga general feminista en el País Vasco, que fue muy interesante porque, bueno, sí que algunas fábricas mayoritariamente masculinas pararon y, bueno, fue un debate político muy interesante, pero también es verdad que hubo compañeras migradas y migrantes y racializadas que dijeron esta huelga no es nuestra, ¿no? Porque nosotras no podemos parar, porque trabajamos como internas en casas. Esta herramienta de la huelga es una herramienta muy blanca y muy apegada a una realidad en la que muchas mujeres trabajadoras no viven, ¿no? Entonces también es como, bueno, revisar también todo el rato qué herramientas usamos de lucha,
aprender y eso generó mucho dolor allí entre el movimiento feminista, porque al final pues te sientes señalada y crees que, bueno, que en vez de apoyar pues generas división, pero bueno, yo creo que también tenemos todo el rato que revisarnos y que entender que la realidad que puede vivir una no es la que viven todas. Y bueno, a mí, por ejemplo, esto de debate de la huelga me parece que era muy interesante y como, por ejemplo, pues también otro tema, ¿no? Muchas mujeres que migran, la única salida es cuidar, los cuidados, ¿no? Los cuidados precarios, esclavitud, ¿no? Las internas pues, son esclavas, literalmente, y cómo a veces pues el movimiento feminista más mayoritario, más blanco, más europeo, no mira eso, porque las que están ahí seguimos teniendo esa mirada de otredad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que todo el rato, y es cansado, yo lo sé, pero revisarnos y cuestionarnos y ver a cómo afectan las diferentes medidas o las diferentes propuestas a todas las mujeres, ¿no? Para no intentar no dejar a nadie, ¿no? Y no marcar y no dejar vidas o situaciones que, bueno, que no nos parecen importantes. Y ahí se quedó, bueno, se generó una pequeña división, pero yo creo que también fue interesante para reflexionar, ¿no? Para futuras acciones que se puedan hacer. Me da mucha pena, ¿no? Porque es como continuamente todas estas oportunidades perdidas, ¿no? Porque este feminismo, esta mirada feminista de verdad, ¿no? Si la aplicáramos de manera interseccional y transversal, ya no solo en nuestro trabajo, sino en nuestras vidas, ¿no? Pero hablando de periodismo y concretamente del periodismo de migraciones, es una gran oportunidad perdida, ¿no? Constante. Ese poder transformador a través de la colectividad, ¿no? Porque los movimientos feministas hablan de esta idea, ¿no? que lanzabas tú ahora, María Ángeles, ¿no? De cómo la unión, cómo la acción política va a través del acompañamiento, ¿no? Y de la unión de las compañeras. Y eso nos lo estamos perdiendo en nuestro trabajo y en nuestra mirada. Sí, yo creo que hay formas de construcción latinoamericanas que han sido muy virtuosas, como la huelga feminista o, por ejemplo, por qué este feminismo europeo blanco es tan obsoleto, ¿no? Cuando nosotras decimos, bueno, digamos, como vos decías, que me interesa resaltar la ley de identidad de género que es del 2012 en Argentina, la ley de cupo laboral trans que obliga a que las personas trans tengan trabajo dentro de la administración pública en un 1%. Son medidas que estuvieron mucho más adelantadas que Europa, es un país más débil en lo económico, en las crisis, en la falta de soberanía frente al Fondo Monetario, etcétera, y viene la venganza, y es más fácil vengarse con un país del sur que en un país del norte, pero tenemos modos en estos días que justamente siempre es, por supuesto, en repudio a la idea de la colonización, que es el fin de semana del 12 de octubre, el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades que el año pasado fue en Bariloche, encabezado por las mujeres mapuches y este año es en Jujuy, por solidaridad a la represión sobre las mujeres de pueblos originarios en el norte, en el sur de Argentina, y son encuentros donde llegó a haber un pico de 90.000 mujeres y diversidades juntas. Entonces, claro que hay formas muy virtuosas de construcción, tanto política, pero de manera muy importante en lo periodístico, ¿no? ¿Quiénes lo hemos contado? ¿Para quiénes lo hemos contado, no? Hubo un encuentro de mujeres en una provincia que es de las más pobres, que es el Chaco, en donde marchábamos y no había nadie mirando. Entonces, parte, creo, de lo que escribí después de la virtud de ese periodismo feminista es que no miraba para el ego que suelen tener los periodistas varones, que es para que los miren, ¿no? Y creo que esa forma se traslada también a un periodismo que habló desde una construcción colectiva, habló de manera muy virtuosa y creo que hoy también, para dejar esta idea, hay que pedirle a las audiencias que lean Pícara, que se suscriban, que lean a las mujeres migrantes, que lean a las periodistas feministas latinoamericanas, que lean a las periodistas como las que nombré antes que están dentro del Estado español o a las que conozcan, que compren los libros, porque hoy es importante sostener esas voces de migrantes y que las audiencias hoy sean un factor activo en respaldar que esas voces sean escuchadas en tiempos en donde sabemos que se cuenta cuántas veces está o no leída una nota, mostremos que nos importa la voz de las migrantes, que las leemos y que las queremos escuchar. Sí, yo...
Yo sí que creo que el periodismo tiene que hacer esa labor de publicar y de recopilar historias que sabemos que que se van a leer muy poco, que no van a ser leídas, pero que por nuestro compromiso tenemos que publicar, y eso nos pasa todo el rato. Pues no es lo mismo en Pícara cuando se publica un articulito de opinión sobre deseo, sobre sexo o sobre amor romántico, que sabemos que va a volar, que cuando publicamos luchas pues, de historias de migraciones, de abusos sexuales que sufren las mujeres en los tránsitos migratorios, que saben que van a pasar por eso, temas de defensoras del territorio en América Latina y cómo están evitando irse de su territorio, cómo están defendiendo su derecho a quedarse. Sabemos que esas historias no se leen, lamentablemente, pero también está nuestro compromiso de escapar, bueno, como conjugar esas audiencias con temas que sabemos que van a ser mucho más leídos, mucho más virales y nos van a llegar tal vez a un público diferente con historias que creemos que como medio tienen que estar. Entonces, también muchas veces tratamos de buscar el equilibrio entre temas más, pues eso, más virales y que vuelan, y temas que como periodistas y con el compromiso político que tenemos tienen que estar sí o sí, aunque los leamos, aunque quede como para la hemeroteca, pero también creo que eso es una labor, ¿no? Hacer hemeroteca y que esas historias estén ahí y que se cuenten, ¿no? Y yo creo que estoy de acuerdo con esto que dice Luciana. Yo también no puedo estar más de acuerdo, pero además de cómo de importante es leernos, ¿no? También cómo de importante es encontrarnos y escucharnos, ¿no? Y estar aquí hoy escuchándonos y compartiendo juntas, y creo que ahí está el poder transformador de cómo miramos con estos ojos feministas a la realidad y a la información sobre migraciones. Tenemos que terminar, se me ha hecho súper cortito, pero muchas gracias a las dos. ¿Queréis añadir algo? Tenemos un minuto y no sé si alguien querría decir algo, pero podemos hablar ahora al bajar del escenario. Pues yo iba a recordar una conversación que, preparando la mesa, sí. teníamos una pequeña conversación así las tres, y yo sacaba una frase que dijo Marcela Turati hace 2 años, Sí. aquí sentada, que dijo que le han salvado más las redes de feministas que de las de periodistas, ¿no? Y lo comentaba con ellas y me han dicho, bueno, pues esa idea creo que está bien para compartirla y para también reconocer el trabajo de Marcela, y bueno, pues me parece, de hecho creo que hice una crónica que fue el titular de la crónica, porque me pareció... Sí, el titular sobre la crónica del Congreso, sí lo recuerdo. Te queremos, Marcela.